China. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio Centenaro te saluda aquí en Radio Lateral. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Pero qué gusto escucharte, Santiago, tanto tiempo. Estoy junto a Ronnie Fuchs, nuestro compañero aquí en este programa que hemos dado en llamar, espero te guste el nombre, Con Fundamento Criollo. Y estamos aquí en la Casa Patria Misiones. Qué bueno escucharte en un tiempo tan difícil. No, para mí la verdad un gusto volver a salir con ustedes. Así que nada, el agradecido soy yo y espero estar en Misiones lo más rápido posible. Ojalá pronto, ojalá pronto. Bueno, esta tarde, el 6 de la tarde, cumpliendo la cuarta jornada de el taller seminario Argentina en su tercera crisis de deuda, documento escrito por Cristina Fernández aquel 14 de febrero, hace poco nada más. Bueno, en estas clases, taller, seminario, vas a estar acompañando a Carlos Zanini. Nosotros vamos a estar transmitiéndolo en vivo desde la Casa Patria Misiones para todos los presentes que se acerquen esta tarde. Bueno, qué tiempos que nos toca vivir, Santiago, y bueno, consultarte hacia, digamos, los temas que vas a abordar en la tarde de hoy. Sí, efectivamente, hoy vamos a estar con Carlos Zanini a las 6 de la tarde, en la cuarta clase, como bien vos decís. Hoy nos toca la clase de 2003-2015, donde obviamente se le da fin a la segunda crisis de deuda. Entonces lo que vamos a estar tocando es justamente eso, cómo se originó la primer crisis de deuda, con la dictadura militar, cómo explotó esa primer crisis de deuda en el año 89 con la crisis hiperinflacionaria, y vamos a explicar cómo se gestó la segunda crisis de deuda durante la década del 90, la convertibilidad, y bueno, cómo lo resolvió Néstor y Cristina del 2003 al 2015, justamente generando un modelo de producción con inclusión social, con lo cual la idea es hacer un breve recorrido histórico para explicar la gestación de las dos crisis de deuda y después ya entrar de lleno en el tema que nos toca hoy, que es la política económica kirchnerista. Así que nada, vamos a estar dando esa charla a partir, como bien vos dijiste, del documento disparador que publicó Cristina, que la verdad que con un excelente nombre, que es Estamos transitando la tercera crisis de deuda, que esta tercera se empezó a gestar en el gobierno de Macri, con el retorno al Fondo Monetario Internacional, con 45.000 millones de dólares de deuda. Bueno, y ahora se está acelerando a partir del gobierno de Milei. Y como toda crisis de deuda, los gobiernos liberales de derecha como el de Milei, lo que hacen es un ajuste fenomenal en la gente para solamente y exclusivamente pagar deuda externa. Obviamente eso tiene un límite, eso en algún momento se termina, pero hoy si uno observa el gasto público que está haciendo el gobierno de Milei, ajustan todo menos en el pago de la deuda externa. Santiago, también sos licenciado en Historia de la Economía, ¿no? Yo soy economista, tengo una maestría en Sociología Económica y cursé una maestría en Historia Económica Argentina. Claro, porque recuerdo las charlas cuando nos has visitado aquí en la provincia de Misiones, han sido charlas magistrales para entender y la importancia de entender historia económica, porque se van ordenando los patitos en la cabeza cuando uno entiende mejor el derrotero y los personajes que han, digamos, incidido en lo que ha sido nuestro país en función de los distintos gobiernos que hemos tenido. Por eso es importante, Santiago, escucharte esta tarde. Por eso es importante también poder tenerte un ratito con nosotros. Mira, yo, Santiago, te voy a confesar algo. Siempre pensé que como peronista, como kirchnerista que soy, tantos compañeros que escuchan la radio y demás, era difícil discutir, por ejemplo, con el famoso que decíamos el trosco, ¿no? Ahora me doy cuenta también que es difícil discutir con aquel peronista que tiene el peronómetro en la mano y que te discute desde adentro directamente, ¿no? O
por lo menos uno supone desde el mismo espacio, se sigue debatiendo esto que vas a charlar hoy en el taller seminario, del 2003 al 2015, se sigue discutiendo. Necesitamos debatirlo y necesitamos reforzar lo que se ha hecho durante esa década que nosotros llamamos década ganada, porque parece que con el paso de los años la memoria empieza a fallar, pero la verdad es que no conocemos aquí en Argentina un proceso que haya mejorado la vida de los argentinos como fue este peronismo al que llamo yo de este siglo, el kirchnerismo. No, efectivamente, sí, se sigue discutiendo el 46 al 55 y como bien vos decís, el problema no es que se discute desde la izquierda, del trotskismo, se discute desde la derecha, que sería normal, común, y en las discusiones tradicionales. Lo que pasa que es cierto que sobre todo en la conformación del Frente Nacional, que nos permitió ganar las elecciones en el 2019, ahí es cierto y siempre históricamente conviven también internamente dos modelos económicos en disputa. Uno que yo lo denomino, se denomina el desarrollismo, ¿sí? que en la primera vez que se aplicó en la Argentina fue en la época de Frondizi, que el desarrollismo tiene algo de común con el modelo nuestro, que es apostar al proceso de industrialización de la economía nacional. Es un modelo que quiere que está convencido en la producción nacional, que está convencido de que no hay que endeudar a la Argentina, que no hay que instalar el modelo de valorización financiera, pero es un modelo que pugna o que cree que ese proceso de industrialización tiene que estar financiado por la clase obrera con salarios bajos. Obviamente no lo dicen así, pero cuando uno empieza a interpretar su teoría económica, inclusive cuando lo empiezan a aplicar, se da cuenta que ellos dicen, bueno, primero industrialicemos, consolidemos el proceso de industrialización y después veamos cómo eso podemos empezar a generar que aumenten los salarios de los trabajadores. Inclusive el desarrollismo de Frondizi con Frigerio, en su época, decía que, bueno, las demandas sociales van a tener que esperar. Primero logremos consolidar el proceso de industrialización. Bueno, el desarrollismo lo que apuesta es un proceso de industrialización, pero financiado por la clase obrera. ¿Cuál es el problema de esa visión? Bueno, que vas a tener trabajo, porque obviamente apostás al proceso de industrialización, pero con salarios bajos, con lo cual aparece un fenómeno del trabajador pobre. Y eso no es lo que apostamos de lo que denominamos el modelo económico justicialista, que es lo que se aplicó el 46 al 55 y lo que hizo Néstor y Cristina del 2003 al 2015, donde nosotros decimos, sí queremos un proceso de industrialización, pero no financiado por la clase obrera, por lo tanto apostamos a que los salarios de los trabajadores suban en forma permanente y constante, y nosotros no admitimos en nuestro modelo económico que haya trabajadores pobres. Y entonces apostamos a que ese proceso de industrialización lo financien los que tienen rentas extraordinarias, es decir, sectores que no solo tienen renta normal, como puede tener un comerciante, un kiosquero, como puede tener una pyme, sino que además tienen renta por arriba de la normal, que es lo que en economía se llama renta extraordinaria, que es el sector agroexportador, el sistema financiero, el sector minero, el sector petrolero, es decir, que por sus condiciones naturales o no, tienen renta más allá de la renta normal. Y la Argentina tiene un montón de rentas extraordinarias. Con lo cual, ¿por qué el proceso de industrialización lo tiene que financiar la clase obrera con salarios bajos? Nosotros, el modelo económico justicialista al que nosotros aspiramos y que no es una construcción teórica solamente, porque se aplicó en parte de nuestra historia, bueno, aspiramos que el Estado sea capaz de financiar el proceso de industrialización con esas rentas extraordinarias y por lo tanto que no existan los trabajadores pobres como sí existe en el modelo desarrollista. Bueno, en el Frente Nacional conviven esos dos modelos económicos en forma permanente y obviamente nosotros yo dentro del Frente Nacional aspiro a un modelo económico justicialista y no a un desarrollismo.
Claro, Santiago, déjame aprovechar esta oportunidad de poder tener estos minutos y reflexionar sobre lo que fue el cierre de año de 2023, campaña electoral nacional, elección de presidentes. Finalmente se decide en mayoría que Sergio Massa debía ser el candidato presidencial. Estaba cerrando ya Alberto Fernández su gobierno. Y cuando la militancia se largó a la calle a militar toda esa campaña, bueno, costaba mucho explicar cuál había sido el modelo económico, qué habíamos querido hacer, dónde estaban los errores. Y me viene a la cabeza un montón de cosas que pasaron durante el gobierno, ¿no? La renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de diputados cuando se acuerda con el Fondo Monetario, en diciembre de 2020 cuando Cristina Fernández decía, muchachos, que no se la lleven cuatro vivos. Bueno, entendimos alguna porción del Frente de Todos que finalmente se la llevaron cuatro vivos, la inflación que estuvo muy complicada. Y en ese escenario nos costaba a los militantes poder convencer a nuestro interlocutor de que Sergio Massa era la opción que podía dar garantías en lo que venía para la Argentina. La pregunta es la siguiente, y te llevo para el fútbol. Nosotros los compañeros que por ahí somos bien kirchneristas paladar negro, ¿no? Tenemos que hacer la de Ramón Díaz cuando la hinchada de Boca le decía te fuiste a la B y Ramón iba cruzando la Bombonera y le decía con el dedito, le decía yo no, yo no. Me dan ganas de hacer eso en un gobierno donde Alberto Fernández, teniendo la famosa lapicera, tomó decisiones que, bueno, quizá en algunos puntos en lo económico fueron desacertadas, pero quedamos todos pegados. ¿Tenemos derecho a despegarnos? ¿Se gritó a tiempo? ¿Cómo analizás ese proceso? No, bueno, fue un proceso complejo. Yo lo que siempre digo, lo que nosotros podemos discutir es esto que decía yo anteriormente. Obviamente, en el primer tramo del gobierno de Alberto, sobre todo con el manejo de la economía, con Matías Culfas, con Guzmán, prevaleció la visión desarrollista. Obviamente, yo siempre digo, ojo, si yo comparo el desarrollismo con el modelo neoliberal financiero de Milei o de Macri, me quedo toda la vida con el desarrollismo, no lo discuto, porque por lo menos es un modelo que defiende la industria nacional, que genera puestos de trabajo. Obviamente después uno puede decir, bueno, me queda sabor a poco, sobre todo por la expectativa que habíamos generado, pero ese primera etapa, sobre todo encabezado con el ministro de Economía y el de Desarrollo Productivo, bueno, prevaleció la conducción del equipo económico, la visión desarrollista. Y ahí es cuando empezó Cristina a plantear por primera vez, che, ojo con el superávit comercial que generamos, porque se lo están llevando los grupos económicos a partir del pago de la deuda privada, externa, y esto es cierto, y por lo tanto después nos quedamos sin dólares, y entonces llegamos a la discusión con el Fondo Monetario Internacional en una situación de debilidad, porque no es lo mismo cerrar un acuerdo con el FMI con reservas en el Banco Central que sin reservas en el Banco Central, porque si no tenés que reserva tenés que apurar el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces Cristina ya estaba señalando, che, que usemos esos dólares o cuidemos esos dólares porque los vamos a necesitar. No, se privilegió dárselo a los grupos económicos locales para que paguen la deuda externa privada que habían tomado durante la gestión del macrismo, o los salarios casi no le ganaban a la inflación, le empataban en el mejor de los casos, y se generaban puestos de trabajo, porque uno veía que la desocupación se reducía en forma constante, pero después el salario del trabajador no le alcanzaba para llegar a fin de mes, y aparecían lo que Cristina señalaba como trabajadores pobres, con lo cual todos esos señalamientos se hicieron. Entonces yo lo que digo es, si vos me das a elegir entre el modelo neoliberal financiero y el desarrollismo, yo me quedo con el desarrollismo porque por lo menos apuesta al desarrollo de la industria nacional. Ahora, desde nuestra perspectiva y después de haber pasado el 2003 al 2015 y la esperanza que habíamos generado después del gobierno de Macri, bueno, generó sabor a poco. Y por eso, nada, se apostaba
se pugnaba para que aumenten más los salarios de los trabajadores y se controlaba mucho más fuerte la inflación. Bueno, eso no sucedió, obviamente, cuando Massa tomó el Ministerio de Economía, ya la situación económica era crítica. Recordá lo que fue la renuncia de Guzmán por Twitter, el mes de Batakis tratando de ver si podía parar la corrida que se había generado, con la cual la situación ya era crítica porque se habían fumado los dos superávit comercial históricos que habíamos tenido en el 2020 y 2021, no estaban en el Banco Central y se lo habían dado a los grupos económicos locales, ya se había firmado el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, entonces más asume en una situación crítica la economía nacional, y en ese contexto tiene que lidiar un año más con con la situación económica, y además tiene que ser candidato del espacio. Pero bueno, yo creo que el ojo lo tenemos que ver en la gestión Guzmán-Culfa, que ahí me parece que es donde prevaleció esta visión desarrollista que generó los problemas económicos que nosotros después tuvimos que lidiar. Santiago, seguramente va a ser muy, muy interesante. Voy a estar muy atento esta tarde escuchándote junto con Carlos Zanini. Y me quiero ir con una pregunta más y tiene que ver con el gobierno de Javier Milei, estos 4 meses que viene gobernando, y creo que si buscamos analizarlo exclusivamente en términos económicos, probablemente podamos cometer un error, ¿no? Hay que anteponer siempre la política, ¿no? Analizar qué políticas están llevando adelante y preguntarte en este sentido la gravedad de esta situación y los peligros que está corriendo la Argentina. No te pido pronósticos porque algunos dicen, mira, no le quedan más de 2 meses. Quizás es muy aventurado andar haciendo eso, pero ¿cuál es la gravedad que le asignás a este tiempo argentino? No, bueno, lo que decía yo anteriormente, están iniciando un proceso de fuerte, muy fuerte, incluso mucho más rápido del que había iniciado Macri. Bueno, Macri ya lo había anticipado, necesitamos hacer lo mismo, pero más rápido, de ajuste fiscal, donde el que está financiando el ajuste, además de los trabajadores públicos, es el jubilado, el sistema previsional. Porque obviamente es la mayor parte del gasto del Estado Nacional se hace en seguridad social. Licuaron la jubilación un 30% en los primeros 3 meses del gobierno de Milei, y ahora lo que quieren hacer es que esa jubilación licuada se mantenga congelada con la nueva fórmula de movilidad, o sea, solamente aumentando por inflación, es decir, ya le están diciendo al jubilado que no van a tener más un aumento en términos reales. Le congelan la licuación que hicieron los primeros 3 meses y además intentando sacar la moratoria en la ley base, que eso sería dramático, porque si vos tenés una idea, el año pasado el 81% de los que se jubilaron gracias a la moratoria, es decir, si sacan la moratoria no se jubila más nadie en la Argentina, con lo cual eso también profundiza el proceso de ajuste. Y después, bueno, van por el que más se está viendo perjudicado es la clase media, con la pulverización de los ingresos, a partir de la mega devaluación de más del 100%, más la desregulación del mercado. La desregulación de la tarifa de las prepagas es una de las tantas desregulaciones que están haciendo, atado una devaluación del más del 100%, que nosotros sabemos que las devaluaciones son inflacionarias, y ahora en abril empieza a repercutir muchísimo más el tarifazo. Están sacando todas las tarifas de los servicios públicos, con lo cual lo que nosotros vamos a ver ahora es, la primera etapa es pulverización de los ingresos de los argentinos, la segunda etapa es el crecimiento de la desocupación, porque ahora al comercio y a la industria lo pones en la tormenta perfecta de no venden, aumentan los costos, y en un corto plazo la apertura comercial indiscriminada para que vengan los productos más baratos del extranjero, y la industria nacional y la pyme, mano de obra intensiva, el comercio no tenga cómo sobrevivir en ese contexto, con lo cual ahora viene, una vez pulverizados los ingresos, viene la segunda etapa de desindustrialización y crecimiento de la desocupación. Y a esto atado a que van a privatizar la mayor cantidad de empresas posible. ¿Qué es menemismo? Objetivo. ¿Es menemismo al palo o es menemismo al palo eso?
Sí, en 6 meses. El menemismo en 6 meses. Dios mío. Eso es lo drástico. Y nada, y cuando pueda, se lo autorice el Congreso, si es que se lo autoriza, van a privatizar la mayor cantidad de empresas posible, y además con impuestazos. Porque eso que dijeron que todo esto lo hacemos para además bajar impuestos, no, todo lo contrario, porque el paquete fiscal incluye volver el impuesto a la ganancia a cuarta categoría, que le sigue pegando a la clase media, ya subieron el impuesto país, con lo cual además se agrega seguir subiendo la mayor cantidad de impuestos posible, porque lo único que le interesa es superávit fiscal financiero para garantizar el pago de la deuda externa. Por eso la etapa estamos en el desencadenamiento de la etapa de la tercera crisis de deuda que sufre la Argentina. La primera crisis de deuda se resolvió con la crisis hiperinflacionaria del 89. La segunda crisis de deuda se resolvió con la crisis del 2001, que ahí vos tenés que las dos crisis de deuda se resolvieron con las dos peores crisis de nuestra historia, 2001 y 89. Néstor y Cristina resuelven el tema de las crisis de deuda, pagándole al Fondo Monetario Internacional y desendeudando a la Argentina para que no tengamos más una crisis de deuda. ¿Qué hace Macri? Vuelve a endeudarnos para gestar la tercera crisis de deuda que se está desencadenando ahora con el gobierno de Macri, de Milei, que lo único que le interesa es ajustar para pagar deuda, y eso en algún momento, como pasó en el 89 y como pasó en el 2001, termina explotando. Santiago, me encantaría poder tener el poder de oratoria que tenés. Ya me estoy despidiendo, te prometo que esta es la última. Pero me encantaría poder tener el poder de oratoria y el conocimiento, por supuesto, que tenés, como por ejemplo, como para defenderte cuando te arrinconan en algún debate, qué sé yo. Pero lo que se escuchó mucho por este tiempo, inclusive hoy, inclusive de compañeros, que siempre está todo bien con el peronismo, está todo bárbaro, pero ya cuando es kirchnerista, y cuando ya, te gusta Cristina, y no, a mí hasta Néstor me gustaba. No te digo que lo escucho demasiado, pero lo escucho, andan por allí. Pero, por ejemplo, en redes sociales, en esas críticas que por ahí estamos acostumbrados a escuchar, dice, che, ¿dónde están los compañeros? ¿Dónde está el peronismo? Veo a la CGT moviéndose, veo organizaciones sociales que están movilizándose, algún que otro referente que como que siguen estando responsablemente denunciando lo que está haciendo Javier Milei. ¿Dónde están los compañeros de la Cámpora, los compañeros del Instituto Patria? Y a mí me envenena un poquito que nos peguen, ¿no? De esa manera. ¿Qué están haciendo? Che, la tocaron a Cristina al final y al final no hicieron nada. Ahí ya perdí el respeto. ¿Vos qué haces? ¿Qué respondés en ese momento? No, la verdad que primero tenemos que reconocer que sufrimos el peronismo en su conjunto, más allá de las vertientes, un golpe electoral importante. Eso Sí. tenemos que hacernos cargo de eso. Obviamente, no el kirchnerismo como fuerza política, sino el peronismo en su conjunto. Nos tenemos que hacer cargo de que hemos sufrido un golpe electoral con una persona inédita en la política argentina, con alguien que venía de afuera, un panelista, un sacado, un tipo que lo único que hace es insultar, gritar, y la gente votó eso. Entonces, también tenemos que empezar a generar empatía con la gente nuevamente, de ver qué le está pasando, qué está sintiendo. ¿Por qué cuando echan un empleado público la gente festeja, le sube la imagen positiva a Milei? ¿Qué le está pasando a la gente con el Estado? ¿Qué desconexión hay del Estado con la gente? Porque me parece que el primer paso que tenemos que hacer nosotros es hacernos cargo de ese golpe electoral que sufrimos, porque además no perdimos con cualquiera, perdimos con una persona, porque vos decís el menemismo ganó diciendo que iba a ser salariazo y revolución productiva. Macri ganó diciendo que iba a sostener todo lo del kirchnerismo y que iba a mejorar lo que estaba mal. Ganaron prometiendo cosas distintas a lo que después terminaron haciendo. No, Milei ganó diciendo que iba a ajustar, que iba a privatizar, que iba a reducir ministerios, que iba a echar gente del Estado, que iba a desregular el mercado. O sea, ganó diciendo lo que iba a hacer, y la gente votó eso. Entonces, lo primero que tenemos que empezar nosotros es a generar una empatía. Olvidémonos ya de las redes sociales, olvidémonos de las discusiones superestructurales. Empecemos a hablar con la gente para ver qué le está pasando a la gente, por qué votó esto.
¿Cuál es el descontento? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué está desconforme con el Estado? ¿Por qué festeja cuando echan empleados públicos? ¿Cuál es la relación de la gente con el Estado? ¿Por qué ve al Estado como enemigo? Porque lo único que hizo Milei fue canalizar esa bronca de la gente, ni más ni menos. Pero me parece que tenemos que primero generar empatía con esa gente, para ver qué le está pasando con nuestro pueblo, con nuestro compatriota, porque nuestro pueblo no es Milei. Nuestro pueblo no es un pueblo odiador, no es un pueblo que festeje los despidos, no es un pueblo que esté en contra del Estado históricamente, siempre fue pro Estado, siempre defendió la educación pública. ¿Por qué hoy la gente le están diciendo que va a cerrar las universidades públicas y la gente no se moviliza? ¿Por qué la gente no se está apropiando, no se apropió del Estado para defenderlo? Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer más, en lugar de cerrarnos, de ponernos a la defensiva, de enojarnos, es empezar a generar nuevamente empatía. Ese es el peronismo, ese es el kirchnerismo, empatía con la gente, entender lo que le está pasando a la gente y después a partir de ahí empezar a conformar nuevamente, a reconstruir nuestro espacio, a dar los debates internos que tengamos que dar, no solo políticos, sino en términos de concepciones económicas. Pero si no comprendemos por qué la gente votó a Milei y qué le está pasando a nuestro pueblo, no vamos a poder reconstruir ni volver nunca. Santiago, impecable como siempre, agradecerte este tiempo y la invitación entonces para esta tarde, 18 horas en todo el país, en todas las casas patrias. En Misiones haremos lo mismo, estaremos transmitiendo en vivo el Zoom junto a Carlos Zanini en esta cuarta edición del taller seminario que hace el Instituto Patria. Agradecerte muchísimo y enviarte un fuerte abrazo, siempre independiente, ¿no? Siempre Independiente, ayer la pasamos mal, sí. Quedamos afuera, sí. Un partido raro, pero bueno, si esto sirve para que Grindetti y Tevez se vayan del club, bienvenido sea. Bien, y menos maratea en la vida. Exactamente, así que si esto sirve para que se vaya el macrismo de nuestro club, bienvenido sea, ojalá que sea así. Dale, abrazo grande, Santiago, gracias. Un abrazo y nos vemos hoy a las 6 de la tarde. Están todos invitados para poder charlar y discutir estos temas que son muy interesantes. Muchas gracias. Hasta pronto. Abrazo. Santiago Fraschina, lo escuchaban, ¿eh? La invitación está hecha. Hoy 6 de la tarde en la Casa Patria Misiones te podés acercar y escuchar en vivo este taller, seminario que van a dictar Carlos Zanini y Santiago Fraschina en esta cuarta edición del documento que escribió Cristina, que publicó Cristina, Argentina en la tercera crisis de deuda.